Como un verdadero tsunami, calificó el director del INE, Juan Eduardo Koymans, el informe de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012, que denunció serios problemas en el estudio y recomendó de frentón hacer una nueva medición en el 2015. En tanto, parlamentarios de oposición calificaron el hecho como una vergüenza nacional e internacional que hizo al Estado perder varios millones de dólares. Además, emplazaron al Ministerio Público a establecer las responsabilidades detrás de estos hechos. Bueno, queremos conversar más sobre esta polémica y nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión Investigadora del Censo, Gabriel Silver. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Primero, déjeme preguntarle por esta aparente duplicidad de funciones, porque hay una comisión investigadora, o sea, una comisión revisora. ¿Están ustedes en comisión investigadora? ¿Es necesario que tanta gente investigue? Lo que pareciera estar claro a esta altura. Bueno, pero parece que el gobierno no lo tiene tan claro, porque pidió incluso la formación de otra comisión de expertos que hacer el informe del informe. Antes de que me pele al gobierno, ¿cuál es en realidad el sentido que tenía que la comisión investigadora, siendo que además, a diferencia de esta comisión que solicitó el propio gobierno, no es una comisión de expertos en el caso de los diputados? Pero por supuesto, la verdad, cada uno tiene competencias bien claras y bien definidas. Nosotros vamos a tener dentro de los próximos invitados justamente a los miembros de esta comisión. Ellos evaluaron una opinión obviamente independiente por profesionales tal vez los más prestigiosos que tenemos en nuestro país frente a esta área. ¿No le habla bien eso del gobierno? Que hayan, digamos, llamado precisamente a personas independientes y especialistas a riesgo incluso de este papelón. Bueno, usted lo ha dicho, yo quiero decir que desde que se tomaron estas medidas, usted busque en la prensa a alguien de la oposición si reparó la formación de esta comisión de expertos. Por el contrario, podemos haber puesto en tela de juicio que sea el propio gobierno quien designa quienes lo van a fiscalizar, pero la verdad, viendo el currículum de los profesionales, se despejó inmediatamente toda duda. Nosotros, básicamente, Paola, entrando al fondo, queremos adentrarnos un poco en lo que son las responsabilidades políticas, cuál es nuestro rol en una democracia. También hay que decir que tenemos al Ministerio Público investigando la ocurrencia de eventuales delitos. Hay que decir que fue el propio director del INE, el actual, parece que esto tampoco es un mito de la oposición, quien presentó una denuncia con antecedentes al Ministerio Público para que los chilenos tengan una opinión de por qué también el Ministerio Público investiga. Gabriel, tengo la sensación de que la responsabilidad política de base es algo que no se, digamos que va a ocurrir por sí mismo. Hay una indignación más o menos generalizada y como bastante vergüenza en lo que ha pasado y todo el mundo sabe que esto cuesta plata y que es plata que sale finalmente de nuestros bolsillos. Pero me interesa más la otra responsabilidad, aquella que en realidad no puede perseguir el ciudadano de a pie, ¿no?, que es la responsabilidad penal. Esto le cuesta efectivamente a Chile mucha plata. ¿Dónde está el Consejo de Defensa del Estado? ¿Estarán, sabe usted, considerando la posibilidad de...? Porque esto es un daño pecuniario al Estado más o menos importante. Bueno, este censo costó aproximadamente en distintas glosas, considerando también los años anteriores, cerca de 30.000 millones de pesos a todos los chilenos. Vale decir, estamos hablando de una friolera de 60 millones de dólares que pueden terminar en el tacho de la basura, porque la propia comisión no solo dijo que hay que hacer otro censo, sino que dijo que estos datos ni siquiera parcialmente pueden ser utilizados. Esta es la envergadura en definitiva, la crisis que estamos hablando respecto a la aplicación del censo. Nosotros hoy día, junto al diputado Rincón, vamos a estar, por ejemplo, en la Contraloría, porque le cuento también, para sorpresa de los chilenos, a la fecha no hay un sumario administrativo por esta materia. Hay una investigación sumaria que la lleva adelante el propio fiscal, persona de confianza del exdirector Lavé, persona que además puede ser investigada. Nosotros vamos a ir hoy día a la Contraloría para solicitar una investigación administrativa independiente respecto de las responsabilidades administrativas al interior de la entidad. Usted dice, ¿y a los chilenos cuándo? Porque no se puede dar efectivamente el pagamoya. Bueno, esperamos que al término de esa investigación, porque queremos acreditar responsabilidades individuales, que no siempre son delitos, por eso la necesidad de esta arista administrativa. Pero incluso, Gabriel, más que administrativa y la de delitos penal, puede haber una responsabilidad civil en términos de que alguien nos hizo gastar plata. Claro, efectivamente, pero como le digo aquí, la responsabilidad hay que determinarla, no pueden ser diseminadas efectivamente a la bandada. Lo que queremos justamente, y aquí voy al término de esta investigación, solicitar una suerte de juicio de cuentas que irroga la responsabilidad, como usted bien ha dicho, civil en términos pecuniarios de lo que el Estado invirtió justamente en este verdadero despilfarro, en este ejercicio que finalmente, como fue el censo, con todos los errores va a terminar, como decimos, mal invertido tal vez
rehaciéndose. Un tema que yo quiero descartar aquí, la responsabilidad del juicio de cuentas incluso puede ser hasta por un año después de dejado el cargo. Vale decir que... para allá quería ir, Gabriel, porque acá no se agota, digamos, ni el ministro, ni el ex director, efectivamente. En general los dardos apuntan a la B. El principio de inocencia sigue siendo válido respecto de cualquiera, pero mucho se ha hablado de la B como una de las personas, o si no, la persona. Pero no puedo no preguntarle a Pablo Longueira, que en este momento sabemos está haciendo uso de una suerte de licencia, él no tiene empleadora, así que no tiene licencia médica, pero está recuperándose, pero él era finalmente el titular del Ministerio de Economía, de quien depende el INE. ¿Qué pasa con la responsabilidad eventual de Pablo Longueira en esa calidad, digo? Bueno, a ver, del punto de vista de la comisión, nosotros salvaguardando el respeto que hay que tener una persona enferma, con certificado médico, queremos darle todas las garantías, efectivamente, y plazos que sean necesarios para que él colabore en definitiva con la investigación, ya sea por oficio, enviándole las preguntas de tal manera de no causar efectivamente una situación de sobreestrés. Pero eventualmente, Gabriel, cuando el exministro esté en condiciones de contestar sus preguntas, pongámonos en el escenario que efectivamente Pablo Longueira no estaba al tanto, no sabía. ¿No hay acaso igual una posible responsabilidad política simplemente por el hecho de ser la cabeza del ministerio? Bueno, todos vimos el día de ayer al ministro Félix de Vicente, por ejemplo, anunciando medidas respecto al censo. Es decir, hay una responsabilidad, hay una supervigilancia, que es la responsabilidad al final que establece la ley del rol del ministro respecto al servicio que le corresponde supervigilar. Hay una suerte de inmediatez respecto del día a día que lleva el director, pero también hay una responsabilidad jerárquica respecto a un instrumento o a una de las acciones más importantes que realiza este servicio. Y esa perspectiva, por supuesto, digamos que vamos a aplicar el beneficio de la duda al ministro o al exministro Longueira, pero queremos conocer sus descargos, queremos saber cómo era la relación Lavé-Longueira, también queremos darle la posibilidad al señor Lavé que presente, digamos, dicha información. Acá, por ejemplo... que no es una posibilidad, es un derecho. Por supuesto. Y tenemos que garantizar. Por eso te digo que no sacamos nada a hacer hoy día tabla rasa, decir que el pato de la boda es el señor Lavé sin antes haberlo escuchado. Un punto importante. Acá, básicamente, si leemos el informe de esta comisión, si bien hay temas de contexto que a mi juicio tuvieron como efecto el resultado por todos conocido, hay un tema basal. ¿Cuál es la decisión o mutación 8 meses antes de la aplicación del instrumento de un censo de hecho a un censo de derecho por una aplicación de 3 meses versus el originalmente diseñado, que era de un día conocido por todos, un día feriado? Aquí queremos saber efectivamente quién tomó la decisión, en qué órbita de competencia, cuáles fueron los asesores que participaron en el ámbito de competencia de tal vez la decisión que en definitiva gatilló este tsunami, como lo ha calificado el propio director del INE. Pero ¿habría un vínculo causal necesariamente entre el hecho de tomar la decisión de hacer un censo modalidad 3 meses a el desastre que ocurrió o el desastre que en apariencia ocurrió? Porque se me ocurre a mí que también uno pudo haber decidido hacer un censo de derecho, como usted ha llamado y se llama este censo prolongado, y que resultara bien. No me parece, o sea, yo al menos no veo un vínculo causal entre un censo largo y malo. A ver, ayer estuvimos con David Bravo y efectivamente hay... a nivel internacional existen distintas modalidades, incluso hay modalidades que son por carta certificada, por ejemplo, como ocurre en algunos estados de Norteamérica, pero el tema no es cuál decisión se toma, sino la improvisación que hay de esta decisión, porque los técnicos en el propio informe dicen, bueno, se pudo haber obrado justamente validando esta situación, pero al menos se pudo haber postergado la fecha de entrada o de aplicación de este instrumento. Se iba a cambiar tan radicalmente el modus operandi de aplicación del censo, y esa es la crítica que hace también la propia comisión. Oiga, Gabriel, usted es diputado, les va a tocar en un par de semanas ya empezar la discusión, probablemente una de las leyes más importantes que les toca año a año, la ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto, bueno, tiene por objeto empezar a repartir las platas del fisco, ¿no es verdad?, con una mirada de futuro, mirada que está dada precisamente, entiendo yo, en buena parte por los datos del censo, pero resulta que, según nos dicen, estos datos nos sirven para tomar decisiones de política pública. Entonces, ¿cómo se van a tomar las decisiones al interior de las distintas partidas que tienen que decidir si están a ciegas? Bueno, usted lo señaló, el censo es una suerte de la cartografía por la cual Chile toma decisiones estratégicas a la hora de navegar en este mundo sinuoso, y obviamente el haber tenido datos objetivos, certeros, era un aliciente para que nuestra discusión presupuestaria se instale justamente en ese marco, como lo ha dicho el propio director subrogante el día de ayer.
Hoy día el Estado chileno, vale decir, los parlamentarios que tomamos decisiones, jóvenes que tienen que hacer una tarea para el colegio o decisiones públicas importantes como la fijación de subsidios, en este caso en materia sanitaria, en materia habitacional, hoy día se validan solamente a partir de una proyección del censo del 2002. Ergo, ¿vamos a tener una mala ley de presupuesto o una ley de presupuesto disminuida en calidad a causa de esto? Bueno, yo creo que eso tiene un efecto transversal en las políticas públicas y obviamente se ha haber amagado también dicha decisión en la discusión de presupuesto y los datos objetivos sobre los cuales se centran, por ejemplo, las proyecciones de determinadas comunas en materia de descentralización, que ocurre con regiones particularmente, políticas zonas extremas, son discusiones de alguna manera un poco en el vacío o en base a proyecciones, más que en certeza que hubiese sido lo correcto, teniendo un censo fresco con datos del año pasado. Bueno, ya veremos entonces cómo queda. Sale. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días.